Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Julio Santiago Marcelo. La cirrosis hepática tiene complicaciones. Una de las complicaciones es la ascitis, que es la presencia de líquido a nivel del abdomen. Estos pacientes con ascitis también pueden presentar retención de líquido a nivel de los miembros inferiores, o sea, que las piernas se le hinchan. Otra complicación es la encefalopatía hepática. En la encefalopatía hepática, los pacientes se desorientan, no reconocen a sus familiares, duermen todo el día. Y otra complicación es cuando el paciente presenta varices. Y sobre esto es lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Qué son las varices? ¿Por qué se producen? Y también qué tratamiento se le podría dar a los pacientes con varices. Entonces, las varices son venas anormales dilatadas que pueden presentarse en el esófago, como también pueden presentarse en el estómago. ¿Y por qué se presentan? Miren, un paciente o una persona sana tiene un hígado, supongamos que ese es el hígado, que es como una esponja blandita. Y a esta esponja le llega sangre a través de un río. Este río se llama vena porta. Tenemos nuestro hígado, que es una esponjita, y tenemos la sangre que viaja a través de este río llamado vena porta. Como el hígado es blandito, no hay ningún problema y toda la sangre puede entrar al hígado sin mayor dificultad. Pero ¿qué pasa en el paciente cirrótico? Pues este hígado, esta esponja que era blandita, comienza a volverse dura. ¿Por qué? Porque los pacientes cirróticos comienzan a tener cicatrización en el hígado. Así que esta esponja comienza a volverse más dura. Pero la cantidad de sangre que llega a través del río llamado vena porta sigue siendo la misma, con la diferencia de que la sangre ya no puede entrar al hígado o no lo puede hacer de la misma manera que lo hacía antes. Así que la sangre se va quedando estancada en el río. Se queda estancada, ya que hay dos problemas. El primero, que la sangre no puede llegar adecuadamente al hígado, y segundo, que sigue llegando sangre. Así que esto hace que el caudal, por así decirlo, aumente. Es como cuando pasan los desastres naturales. Tenemos un río, llueve mucho, ¿qué pasa? Aumenta el caudal, ¿qué pasa? Se desborda. Exacto. Lo mismo, o algo muy similar, pasa en esta parte del río de la vena porta. Como hay mucha sangre, busca escapar. Lo consigue. Y ese escape es a través de unas colaterales. Esas colaterales son las varices, esofágicas o gástricas. Pero ¿cuál es el problema de tener estas varices? El problema es que pueden sangrar. Es como tener un globo. Lo inflas, lo llenas de aire, lo llenas, hasta que un momento, ¡pum!, revienta. Idéntico. Las varices le van a seguir llegando sangre, hasta que un momento se rompen y sangra. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo se forman las varices esofágicas y cuál es el riesgo. Cuando nosotros hacemos una endoscopía, buscamos justamente las varices esofágicas o las varices gástricas. ¿Y a quién le vamos a dar tratamiento? A casi a todos, menos a un grupo. Este grupo son esos pacientes que tienen unas varices pequeñas y cuando lo vemos no hay signos rojos. Los signos rojos son unos puntitos que se encuentran en las varices que nos dicen que esta varice tiene mucho riesgo de sangrar. Entonces, si tenemos a un paciente con varices pequeñas y sin signos rojos y es un chailá, o sea, quiere decir que está compensado, este paciente podría no recibir tratamiento por el momento. Pero eso no quiere decir que no hay que hacerle controles. Hay que hacerle un control con una endoscopía en 1 o 2 años. Y esto va a depender de si el paciente ya eliminó la causa que le produjo cirrosis, NASH, hepatitis, alcohol, que ya se los hablé en un video previo. El otro grupo de pacientes con varices esofágicas grandes. A estos pacientes podemos ofrecerles dos opciones. La primera es la endoligadura. La endoligadura es un sistema que se va unido con el endoscopio. Lo metemos obviamente por la boca, llegamos a las varices,
succionamos, absorbemos la varice y le ponemos la liga. Esto es como ponerle el moño a los peinados de la mujer. Levantan el cabello y ¡pum!, se pone la liga. Es idéntico a lo que se hace con las varices esofágicas. Las varices gástricas sí es diferente. Acá hay que hacer terapia con cianocrilato, pero solo si es que los pacientes sangran. La otra opción que tenemos es la farmacológica. La opción farmacológica nos dice que podemos utilizar beta bloqueadores, como cuáles el carvedilol o el propanolol. Si el paciente nunca ha sangrado, podríamos usar tranquilamente carvedilol, y si es que el paciente ya sangró, hay que usar propanolol. Efectos adversos que pueden traer mayormente el propanolol: dolor de cabeza, puede haber mareos, cansancio, pues la frecuencia cardíaca hay que llevarla hasta 55. La frecuencia cardíaca solo se toma en cuenta para el propanolol, más no para el carvedilol. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda pueden escribirme, los invito a suscribirse a mi canal, los invito a compartir el video para que otras personas también puedan beneficiarse de esta información.